En el pizarrón aparece, y en el título de la charla del día de hoy, cuál es la temática que vamos a desarrollar en este encuentro, el quinto de nuestros encuentros, de formación introductoria sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. Hoy traje varias versiones de la Biblia, que se las voy a ir mostrando. Esta, muy pequeña, es del padre Ricardo, en realidad es de sus papás. La Sagrada Biblia de Nácar Colunga, una edición pequeña, portátil de bolsillo. Es una versión española, editada por la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos. Después tengo otra versión española, la Biblia latinoamericana, también una versión pequeña, tamaño Padre Ariel, portátil con letra pequeña, no apta para sexagenarios y todos aquellos que utilicen algún tipo de apósito ocular, vulgarmente llamado lentes. Otra versión, la Biblia de Jerusalén, nueva edición revisada de Desclée de Brouwer, también es una edición en lengua castellana. Después tenemos otra versión que es un poquito más grande. Esta tengo que ver porque a ver de quién fue hecha. Hecha por el Círculo de Lectores, la Biblia. Son las Biblias que yo pude ir recopilando acá en las bibliotecas nuestras que tenemos en la parroquia. Dejo para último la que ya es conocida. Y después esta viene ya tamaño XL. Esta es más gigante así. La Sagrada Biblia, edición Barça para la familia católica, hecha especialmente por el Club Blaugrana para la familia de Lionel Messi. Nada, es una edición también aprobada. Y por último, la que ya es conocida por todos, la del Libro del Pueblo de Dios. Digo por último porque es la última que yo tengo aquí a mano. De esta edición del Libro del Pueblo de Dios tenemos esta versión en formato digital, ¿no? Que es en un CD que salió en su momento. ¿Por qué les muestro todas estas versiones? Porque lo que yo voy a intentar hoy en este encuentro, vamos a ver si logramos, es mostrar cómo se traza esa línea, ese puente, ese desarrollo desde el libro escrito por el autor sagrado. El encuentro pasado hablamos de cómo se habían compuesto los evangelios, cómo se traza esta línea a la Biblia que yo tengo hoy en mis manos, en mi propio idioma, en este caso en castellano. Otros lo tienen en italiano, en chino, etc. ¿No? ¿Cómo se traza esa línea? ¿Cómo se conecta esta Biblia que yo tengo en mis manos con el libro que escribió el autor sagrado? ¿Cómo es la historia? Voy a intentar hacerlo en un encuentro, espero poder hacerlo, y si no, lo vamos a continuar en el encuentro próximo. Puse deliberadamente biblioteca porque yo ya les dije, y parte de eso voy a decir en este encuentro, que si bien nosotros nos compramos en una librería la Biblia, tiene el formato de un libro, estrictamente hablando, la Biblia no es un libro, es una biblioteca. Compendia, reúne en un único volumen que tiene formato de libro distintas obras, distintos libros. Así como en una biblioteca tenemos distintos libros, distintos por su época de origen, distintos por su temática, libros de religión, libros de historia, libros de filosofía. Cuando vamos a una librería de libros usados nos encontramos esto, libros de distintos autores, de distintas épocas y distintas temáticas. La Biblia es eso, es una compilación en un único volumen de obras de distintas épocas, distintos autores y que tienen distintos géneros literarios y una gran temática de fondo que es la historia de amor entre Dios y su pueblo. Dios que se da a conocer al hombre y el hombre que le responde a Dios. Entonces, tenemos que intentar trazar esta historia. Y entonces vamos a
ir otra vez al punto al cual habíamos llegado, que es el libro. Yo les conté en el encuentro pasado, para aquellos que de repente entraron por casualidad hoy a la charla número 5, yo les recomiendo que vean las charlas previas. ¿Dónde se pueden encontrar las charlas previas? En el mismo Facebook de la parroquia están todas las charlas, tanto las de la introducción a la Biblia como las de introducción a la liturgia. Y en la página están tanto la versión cruda o la versión extendida, que es la transmisión en vivo, como también una versión recortada que fue publicada en YouTube. En la página compartimos tanto la transmisión, como es obvio, y luego compartimos el link de donde está subida la charla a YouTube. No pude hacer la del padre Ricardo todavía, mi computadora se descompuso, el cargador en realidad, así que estoy esperando que se arregle eso para poder hacerlo. Entonces ahí podemos ver las charlas previas, que es importante para poder entender lo que yo voy a decir ahora. Entonces, en el último encuentro, en la charla número 4, decíamos que en la génesis de todo libro, especialmente especialmente en el caso de los evangelios y de modo semejante en los otros libros, hay primero una historia vivida. Yo les contaba entonces que, yendo al caso de los evangelios, Jesús que vive en medio de los apóstoles, predica, hace milagros, cura a la gente, les enseña, multiplica los panes, comparte con ellos, muere, es condenado, es enterrado. Esa historia vivida por Jesús es vista y oída por otros. Otros son testigos, ven y oyen lo que Jesús hace y después ¿qué hacen? Lo atestiguan. Y ahí dábamos varias citas del Nuevo Testamento, donde aparece que los apóstoles cuentan, atestiguan, narran a otros que no habían sido testigos oculares la vida de Jesús que ellos vieron y oyeron. Dirán, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y en un tercer momento, esto que fue vivido y fue visto por algunos, esto que fue atestiguado, es puesto por escrito por algunos de ellos. Yo les contaba que en el caso de Mateo y Juan fueron apóstoles de Jesús. En la lista de los 12 apóstoles aparecen Mateo y Juan como apóstoles. Ellos fueron testigos oculares directos. Marcos y Lucas no están en las listas de los 12 apóstoles, fueron discípulos de los apóstoles. Juan Marcos de Pablo y Lucas de Pedro. Y entonces fueron recogiendo. Yo les leía la introducción del libro de Lucas, como Lucas dice, ¿no? Muchos otros han tratado de hacer un relato ordenado, también yo he intentado hacer un relato ordenado de los acontecimientos tal como nos fueron transmitidos, para que tú conozcas la solidez de las enseñanzas. Y así llegamos a uno de los libros, o a 4 de los libros, que son los evangelios. Este procedimiento, esta serie de pasos, se aplica por analogía a los otros libros de la Sagrada Escritura, ¿no? No a todos, pero a algunos sí. Por ejemplo, los libros del Antiguo Testamento que narran tradiciones del pueblo de Israel, la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de los reyes, por ejemplo, eran primero tradiciones orales. El pueblo de Dios iba transmitiendo oralmente lo que habían contado sus antepasados de lo que había hecho un antepasado suyo, como Abraham, Isaac y Jacob. Hubo una historia vivida
la de Abraham, Isaac, Jacob, José. Hubo una transmisión oral y en algún momento esas tradiciones se organizaron y se pusieron por escrito en el Génesis, el libro de Samuel. Hay otros casos que, como los profetas, algunos oráculos fueron dichos y algún discípulo lo recogió por escrito. En otros casos, como lo de los salmos, pasó algo por el estilo. Algunos estaban escritos, otros eran canciones que todos cantaban y una vez uno dijo, bueno, vamos a ponerla por escrito para que no nos cambien la letra. En el caso de las cartas de San Pablo es distinto el procedimiento, porque Pablo, que había visitado una comunidad y que le había evangelizado, le había anunciado el querigma, se habían bautizado, Pablo después les manda una carta y esa gente conserva la carta. Pero básicamente, por eso dije, en líneas generales, este procedimiento se da. Cuando digo libro me refiero al texto escrito. Ahora, acá vamos a empezar, desde aquí vamos a comenzar el camino hacia adelante. ¿Cómo llega eso que escribió Pablo? ¿Cómo llega eso que escribió Marcos, Lucas, Juan, a mí? ¿De qué manera? Bueno, acá entramos en un camino muy interesante que para aquellos que les gusta la historia, pienso que el que le guste la historia, el que le gusta la literatura, esto le puede interesar, porque este análisis que yo voy a hacer no difiere sustancialmente de la historia de otros libros, porque la Sagrada Escritura tiene en común el ser un tipo de libro, un libro sagrado, pero es libro. Entonces, digamos que en primer lugar, el original de ese libro no lo tenemos. No tenemos en nuestra mano el libro original, la primera versión que Mateo, vamos a poner Mateo, que Mateo escribió dirigido a las comunidades de origen judío. Porque, según los estudiosos, el evangelista Mateo redacta su evangelio para cristianos que venían del judaísmo. No tenemos el original. No lo tenemos conservado. No está en alguna biblioteca antigua, como papiro o como manuscrito. ¿Cómo era el proceso de transmisión? Nosotros hoy tenemos la imprenta, hoy tenemos la fotocopiadora, hoy tenemos el fax, hoy tenemos los libros en formato PDF. Todo eso no existía. ¿Qué es lo que existía en aquella época? Los copistas. Era la transcripción manuscrita. Entonces, supongamos yo tengo en mi mano hoy un texto, hoy la tenemos re fácil, ¿no? Mira qué interesante este texto de San Agustín. Clic, una fotito, lo comparto en Facebook. O en el Twitter o en el Instagram, ¿no? Mira qué bueno esto, sacá una fotocopia, me llevo una fotocopia. No existía eso. Estaban los copistas. Entonces, ¿qué es lo que fue pasando con los libros del Antiguo Testamento, los libros del Nuevo, los Evangelios, las cartas? Empezaron a surgir de este original copias. Copia 1, copia 2, copia 3, copia 4. Las copias, y eso lo sabemos, no siempre son perfectamente idénticas. Los que somos profesores y hemos tenido clases en la escuela secundaria, muchas veces nos damos cuenta que un examen es una copia. ¿Por qué? Porque tiene un error garrafal. Que el copista que le copió el de al lado se tragó una palabra y es evidente que es una copia. Bueno, ¿qué es lo que fue pasando? Fueron surgiendo copias y luego algunas copias del original, después copia de copia, ¿no? Entonces copia 1B y así, ¿no? Esto tiene un problema y un beneficio. El problema es que puedan aparecer errores de transcripción y que uno se encuentre de repente con un manuscrito
Así vamos llegando, porque ¿a qué quiero llegar? Que con este proceso de copias y de copias, llegamos a un manuscrito que se conserva en la actualidad y que fue hallado en el siglo V después de Cristo, en el siglo VII, en el siglo VIII, etc. Ese es el proceso de copias. Además de la copia del original, que está presente en manuscritos, el manuscrito entonces es una copia, manuscrito copia, nos encontramos también con la cita. Por ejemplo, San Agustín escribe en el siglo IV, en una de sus obras, como dice el apóstol, y cita. San Agustín cita textualmente al apóstol, cuando decimos el apóstol es San Pablo, un texto de la carta a los romanos, como dice el apóstol a los romanos. Y ahí tenemos otro texto, un manuscrito, que también se conserva en algunos lugares, un manuscrito de San Agustín, que ya no es copia, es cita. Todo esto fue permitiendo, recogiendo de distintos lados, un manuscrito hallado en Alejandría, un manuscrito que está en la Biblioteca Vaticana, un fragmento hallado en excavaciones arqueológicas en Medio Oriente, en una sinagoga, en una iglesia antigua, fue permitiendo recoger los fragmentos e ir como reconstruyendo por comparación. Yo acá no quiero ir muy profundo porque no tiene sentido. Reconstruir el texto original. Al mismo tiempo que se fue copiando, acá hablé de copia y de cita, también se fue traduciendo, ¿no? Estos textos que estaban acá, lo voy a decir ahora para no perderme, la Sagrada Escritura, que la dividimos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento en su mayor parte fue escrito en griego. Y una parte, perdón, disculpen, acabo de decir, en su menor parte en griego y en su mayor parte en hebreo. Disculpen. La mayor parte en hebreo, algo en griego y en el Nuevo Testamento, lo que se conserva, todo en griego. Pero cuando el Imperio Romano iba tomando el mundo conocido, siglo II, siglo III, siglo IV después de Cristo, el griego no era conocido. Y entonces empezaron a aparecer de estas copias traducciones, versiones. Las traducciones en la lengua que la gente conocía. Una traducción latina. Otro que también sabía algo de griego, tradujo al latín, o otra versión con algún acento. Y así se va abriendo todo un panorama que cuando nosotros, para llegar al texto original, hay que ir comparando estos manuscritos copias, estos manuscritos citas, los manuscritos de estas traducciones latinas, y hay criterios o reglas de crítica que ayudan a decir, bueno, acá hay diferencias. Bueno, el criterio en este caso es este o este otro. Pero fíjense qué importante, y esto es lo que me parece más determinante de todo. Otra vez, para saber cuál es el texto verdadero, el criterio o quien tiene que ir discerniendo es la misma comunidad. Esta comunidad. Es la comunidad cristiana que ha recibido el testimonio, que se ha ido transmitiendo, que ha ido celebrando, la que va discerniendo cuál de estas copias y de cuál de los sentidos es el verdadero y
no es. Borro ahora y vamos a dar otro pasito más, porque hasta ahora he hablado de cómo el texto original se va diversificando y cómo luego se reconstruye para llegar al texto original. Otra cosa importante en este proceso es cómo se determinaron cuáles son los libros de la Biblia. La Biblia católica tiene 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. De alguna forma, yo voy a utilizar la imagen del álbum familiar. Cuando una familia tiene una fiesta y contrata a un fotógrafo, sacan todas las fotos. Bueno, yo estoy hablando de antes, que después pasaban por tu casa con la foto y vos comprabas la foto para la familia. Y vos armabas el álbum después con las fotos. Si un día por casualidad se te desarmaba el álbum y se te mezclaban las fotos de distintos eventos, vos tenías que decir, bueno, esta foto es del casamiento de la Josefa. Esta foto es del cumpleaños del abuelo. Tenés que separar las fotos y organizar. ¿Cómo armó la iglesia su álbum? ¿Cómo hizo la iglesia para dirimir cuáles eran las 46 fotos del Antiguo Testamento? ¿Cuáles eran las fotos del Antiguo Testamento? Y dijo, son 46 y no menos. ¿Y cómo hizo para saber cuáles eran las fotos del Nuevo Testamento? Son 27 y no menos ni más. Esto se conoce como el canon de las Sagradas Escrituras. La lista de los libros que fueron considerados por la Iglesia como sagrados. Y acá hay una historia distinta para el caso del Antiguo Testamento y para el caso del Nuevo Testamento. En el caso del Antiguo Testamento, la primera gran parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, lo compartimos con el pueblo judío. Las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento son también la del pueblo judío. El pueblo de Israel, ¿se acuerdan la historia que fuimos viendo? Comenzando desde Abraham, toda la historia pasando por el Éxodo, las monarquías, el exilio, el regreso, la dominación griega hasta Jesús, fue a lo largo de esa historia armando su álbum. El álbum del Antiguo Testamento es el álbum del pueblo de Israel. Cuando nace el cristianismo, nace en el judaísmo y recibe las escrituras. Recibe la ley, lo que el pueblo de Israel consideraba como ley, como sagrada escritura, como la palabra de Dios escrita. Y en el Antiguo Testamento eso se comenzó a formar desde el siglo X. En la época de David, de Salomón, que fue una época de prosperidad, una época de crecimiento, junto con el crecimiento político y con el crecimiento económico, se dio un crecimiento cultural. Y ahí se empezó a formar, a escribir, a recopilar los libros del Antiguo Testamento. Y poco a poco, cuando llegamos a la época de Jesús, acá, los apóstoles que eran judíos utilizaban los libros del pueblo de Israel. Los libros del pueblo de Israel, que estaban escritos, la mayoría, les dije yo, en hebreo. Cuando aparece la dominación griega, hacen una traducción al griego, que es la versión de los 70 o las 70. De modo que el pueblo de Israel tenía una versión hebrea, la Biblia hebraica, y una versión griega que era la 70. Entonces, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía 39 libros en hebreo, que tradujo al griego, y
aparecieron otros libros más que están en griego. Y eso da el total de 46. Cuando llegamos a la época de Jesús, a la época de los apóstoles, en este número oscilaba la cantidad de libros del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel incluso no lo tenía dirimido, no es que tenía claro que son 39 y no 46. Era un tema en discusión en esa época. Y esto más adelante aparecerá cuando el pueblo protestante, la Reforma Protestante, Lutero dice, no, la verdad en hebreo, y entonces los libros del Antiguo Testamento son 39 y no son 46. Y por eso las Biblias protestantes tienen 66 libros. Porque para los protestantes se ataron a esto. Pero hay que tener claro que era un tema discutido aún en la época de los apóstoles. Entonces, este es el origen del canon, del listado de los libros del Antiguo Testamento. ¿Cómo es que en el Antiguo Testamento hay 46 libros? Porque el mismo pueblo de Israel consideraba como sagrados estos libros que estaban en hebreo, más 7 que fueron apareciendo. ¿Cuáles son esos 7? Primero y segundo Macabeos, el libro de la sabiduría, el libro del, que la memoria no me traicione, el libro del eclesiástico, algunas partes del libro de Daniel. ¿Cómo se los conoce? ¿Cómo los ubicamos en la Biblia? Como los deuterocanónicos. Ahora voy a ir a la Biblia. Ustedes vayan a su Biblia, busquen su Biblia, yo voy a buscar la mía. Voy a tomar la versión del libro del pueblo de Dios, así lo explico, tomándolo directamente. Vamos al índice que está al comienzo. Y es muy interesante porque ahora quiero que entiendan por qué el índice del libro del pueblo de Dios dice lo que dice. El Antiguo Testamento se divide en la ley o Torá, los profetas y los otros escritos. Esa es la gran división del Antiguo Testamento. La ley, la Torá y los otros escritos. Entonces, cuando vamos al índice de la Biblia, dice, abajo del todo, los demás escritos, y voy a intentar acercarlo, espero que la cámara lo tome bien, dice, escritos incluidos en el canon hebreo. ¿Qué significa canon hebreo? Esto es acá. ¿Sí? Dando vuelta a la hojita, nos encontramos que dice escritos deuterocanónicos. Es decir, esos otros 7 libros que eran también considerados sagrados, que estaban en griego y que habían entrado como en un segundo momento. La palabra deutero significa eso. ¿Y cuáles son? Tenemos Judith, Tobías, Macabeos, primer y segundo libro, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch. Eso explica la diferencia de número que tenemos con las iglesias protestantes o reformadas, que ellos después volvieron al número de la Biblia hebrea. Pero hay que tener en cuenta que para el tiempo de Jesús no es que estos libros no eran considerados sagrados, también eran considerados sagrados. Esto para explicar por qué la Iglesia Católica llega al número de 46 libros. Cuando se dio la Reforma Protestante, lo que hizo la Iglesia en el Concilio de Trento es establecer, más que establecer, discernir, hacer evidente lo que ya estaba en la historia del pueblo de Israel y en su propia historia, el número de 46 para el Antiguo Testamento con sus nombres. En el caso del Nuevo Testamento no tenemos diferencias con las iglesias protestantes o reformadas. Lutero se dice que en su vida
planteó si la carta de Santiago era o no parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque la carta de Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Y de alguna forma lo que dice Santiago va en contra de su teoría de que para salvarse alcanza la fe. Entonces, en cuanto al origen de los 27 libros del Nuevo Testamento, es un poco más simple. Voy a borrar acá un poquito para no confundir. Y en el caso de los libros del Nuevo Testamento nos encontramos con los 4 evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es una continuación del Evangelio de Lucas. Lean el inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles y se van a dar cuenta. Dice, en mi primer libro, querido Teófilo, ¿y cuál era el primer libro? El Evangelio de Lucas. Y las cartas apostólicas y el libro del Apocalipsis. Cuando hablamos de cartas nos encontramos con las cartas de Pablo, San Pablo, las cartas católicas, ya voy a decir por qué son católicas, y la carta a los hebreos. Entonces, acá aparece el número de... Acá no los voy a leer porque ustedes pueden verlo en el índice de su Biblia, los 27 libros. ¿Por qué se dice que estas cartas son católicas, que las otras son evangélicas? No. Católicas porque las cartas de Pablo, lo dije recién, son cartas que San Pablo dirige a una comunidad. San Pablo iba a un lugar, anunciaba el Evangelio, el mensaje de Cristo. Cristo es nuestro Salvador. El que crea y se bautice se salvará. Se bautizaban, se formaba una comunidad en una ciudad, en Corinto, en Éfeso, en Tesalónica, en Filipos, en Roma, etc. Pablo, después de haber fundado esta comunidad, seguía viaje y cada tanto le mandaba una carta. Y así conservamos la carta de San Pablo a los cristianos de Corinto. 2 cartas. La carta de San Pablo a los cristianos que están en Tesalónica. Primera y segunda carta a los tesalonicenses. Una carta de San Pablo a los cristianos de Galacia. Era un correo electrónico, una carta postal, una llamada telefónica, diríamos hoy. Corrigiendo cosas, alentándolos a otra. Qué sé yo pienso cuando el Papa a veces manda videos a un encuentro de los argentinos, les manda saludos, recen por mí. Bueno, es otra forma de lo mismo. Son cartas destinadas a una comunidad. En cambio, estas otras cartas, la carta de Juan, que es una carta 1, carta 2 y carta 3, la carta de Pedro, carta 1 y carta 2, la carta de Judas, no el Iscariote, la carta de Santiago, son cartas no a una comunidad, sino a un conjunto de comunidades. Y por eso es carta católica. Católico significa universal. Es una carta circular para varias iglesias. ¿Quiero verla ahora? Perfecto. La carta a los hebreos y el libro del Apocalipsis. Ahí tenemos los 27 libros del Nuevo Testamento. Una pequeña digresión sobre el tema de los evangelios. Algo más que quiero decir, además de lo que dije el encuentro pasado. ¿Por qué se fijaron que estos sean los 4 evangelios canónicos? ¿Y los otros evangelios? Porque yo vi la película Estigma que habla del evangelio de Tomás. Y porque en el año 2006 salió la noticia del evangelio de Judas, que la Iglesia Católica lo esconde, porque no está de acuerdo, porque haría caer por tierra la estructura bimilenaria de la Iglesia y bla, bla, bla. ¿La Iglesia escondió esos evangelios? No. ¿Se pueden comprar en alguna librería católica? Sí. ¿Se pueden leer? Pero sí. ¿La Iglesia los destruyó? No. ¿Qué dijo? Estos no representan
el Jesucristo que nosotros conocimos. Y otra vez, acá voy a echar mano de lo que ya dije en otro momento. Lo importante es la historia vivida, que es atestiguada y que es puesta por escrito. Si el escrito corresponde con lo que atestiguaron y coincide con la historia, el escrito se considera verdadero. Si el escrito presenta una imagen que no corresponde con lo atestiguado, no se considera verdadero y se descarta. Eso es lo que pasó con los evangelios apócrifos, que se pueden comprar. Son textos que datan del siglo II, que presentan una imagen de Jesucristo que no coincide con aquello que la comunidad había atestiguado. Usando la imagen del álbum de fotos, estás recorriendo y decís, pero che, esta foto no es del casamiento, es de un cumpleaños. ¿Y cómo te das cuenta? ¿Y si el casamiento no fue el tío José? Y está en la foto acá. Y no existía Photoshop en esa época. Listo, saque la foto de acá, va a otro sitio. Simple. Nosotros no somos la religión del libro. Lo voy a decir 1000 veces. Somos la religión que sigue una persona que es Cristo, que se manifestó y se manifiesta en una comunidad, que lo atestigua y que pone por escrito. Y el escrito vale en tanto y en cuanto coincida con lo que la comunidad atestigua. Eso es una y otra vez. Por eso, quien lee la Biblia sin conocer la comunidad entiende cualquier verdura, cualquier cosa. Yo les decía en el encuentro pasado que una expresión como dar una mano no se entiende si no es en el contexto. Voy a ir a una cita bíblica, o a una expresión bíblica, ¿no? Dice el Antiguo Testamento, el libro del Génesis, ¿no? Abraham conoció a Sara y ella concibió a su hijo Isaac. Y uno dice, caramba, que era potente Abraham. La miró, la conoció y quedó embarazada. Bueno, el verbo conocer en el hebreo del Antiguo Testamento designa el conocerse en todo sentido. No hace falta que explique más detalle, me parece. Ahora, si uno no conoce el sentido de las palabras y el contexto de la comunidad que te lo explica, no entendés nada. Entonces, la comunidad cristiana discernió cuáles eran los 27 libros sagrados. ¿Por qué? En el caso de los evangelios, porque representaban al Jesucristo que ellos conocieron. En el caso de las cartas, porque las comunidades la habían conservado. El criterio fundamental es ¿cuáles son los libros que la iglesia, que la comunidad consideró sagrados? Esa era la pregunta a responder. ¿Y cómo saber que eran considerados sagrados? Por el uso en la liturgia. En la liturgia, el pueblo cristiano, la liturgia cristiana del Nuevo Testamento, igual que en la sinagoga, se leían los textos de la Torá, de los profetas y los recuerdos de los apóstoles. La apología de Justino del siglo II dice que se reúnen el día llamado del sol y que leen los libros de los profetas, de la ley y los recuerdos de los apóstoles. Preciosa expresión. Los evangelios. La iglesia, con el paso de los siglos, de Cristo en adelante, fue determinando que aquellos libros que la comunidad entendían que eran sagrados y los usaban entonces en la liturgia. La liturgia ayudó a determinar cuáles eran los 27 libros del Nuevo Testamento, más los 46 del Antiguo Testamento. Borro, me quedé a mitad de camino, Yo pensé que iba a llegar, pero no llego. Pero bueno, tampoco me quita el sueño, porque es un tema más que interesante, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora es
una pequeña síntesis de lo que dije en el pizarrón anterior, que pudo haber quedado algo confuso. Unido a lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, vamos a hacer así, ¿no? Vamos a ordenar. Entonces, la comunidad fue poco a poco definiendo que para el Antiguo Testamento eran 46 los libros sagrados. Para el Nuevo Testamento eran 27. De cada uno de esos libros, se fue dando esta historia que yo les conté, ¿no? De una copia, de otras copias, de traducciones, ¿no? Y ahora, sintéticamente, ¿cuáles fueron las grandes traducciones? Para el caso del Antiguo Testamento, vamos a ponerlo acá, teníamos un original en hebreo, la Biblia hebraica, que traía 39 libros, la 70 que traducía estos libros al griego, y aparecieron otros 7 libros. En los primeros siglos del cristianismo, siglo I a III, aparecieron traducciones al latín. Y esta se llamó Vetus Latina. Como esto era un desastre porque había traducciones buenas y traducciones malas, para el siglo V el Papa le pide a San Jerónimo. ¿Te suena? ¿Viste que varias veces lo invoqué? Patrono de los estudios bíblicos. A San Jerónimo que haga una nueva traducción latina. Entonces, San Jerónimo, ¿qué hizo? Se fue a Jerusalén, entró en contacto con los originales hebreos y apareció la Vulgata en lengua latina, que es la que se usó por muchísimo tiempo. Y en 1979, déjenme decir que esta Vetus Latina tenía cosas tanto del Antiguo Testamento, puse 26 acá, 27, como también traducían los textos del Nuevo Testamento, que estaban en griego. La Vulgata también traía los libros del Antiguo Testamento, como también los libros del Nuevo Testamento, pero en latín. Y en 1979, Juan Pablo II manda hacer la Neovulgata, que es una versión más corregida, más pulida de esta acá, para uso litúrgico. En el medio van apareciendo las traducciones a lenguas vernáculas. En el siglo XV, XVI aparece la imprenta con Gutenberg, aparecen traducciones a la lengua alemana en el caso de los protestantes. Actualmente estas traducciones, esto que yo les muestro es una traducción, una versión, es tomando como referencia los manuscritos originales que se encuentren, tomando como referencia la Vulgata o la Neovulgata, se traduce a la lengua castellana, en este caso, esta versión que es muy buena, el texto de la Sagrada Escritura. Es una traducción a nuestra lengua, tomando como referencia los manuscritos originales. Las traducciones, cada una tiene acentos. Hay traducciones que tratan de que sea más simple, pero a veces, como dice el dicho italiano, traduttore traditore. Les pongo un ejemplo. Cuando el Papa Francisco estuvo en Río de Janeiro, dijo a los argentinos en el encuentro con los jóvenes, hagan lío.
Nosotros acá en Argentina más o menos entendemos que es hagan lío. Puede tener un sentido que es hagan despelote, digamos así, o muevan la cosa, ¿no? Cuando los traductores del Vaticano tuvieron que poner esas palabras del Papa en el sitio Vaticano en distintas lenguas, se vieron en figuritas para traducir el hagan lío del Papa argentino porteño al italiano. Tradujeron háganse oír. Y uno dice, ¿esa traducción es fiel a lo que dijo el Papa? Hace lo que puede. ¿Por qué? Porque cada lengua tiene su riqueza. ¿Qué quiero decir con esto? Que las traducciones que tenemos en la lengua castellana, todas las que yo le mostré, van haciendo a veces acentos, ¿no? Utilizan giros para que sea comprensible, pero siempre cuando uno traduce algo, de alguna forma lo traiciona. Y les voy a poner un ejemplo que está en la escritura de esto. Y con esto voy a ir cerrando por el día de hoy. Yo sé que la charla de hoy es un poquito más árida, es un poquito más compleja, implica un poquito más de atención, quizás fue un poquito menos divertida que otras porque acá había que hacer un poquito de esfuerzo, pero me parece que era importante. ¿Se acuerdan el diálogo de la samaritana? Perdón, el diálogo de Jesús con Nicodemo. Jesús se encuentra con Nicodemo, que era fariseo, lo va a ver de noche y entonces le dice esta expresión, ¿no? El que no renace y la palabra griega es anosen, no puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué significa anosen? De arriba y de nuevo. Es riquísima la palabra. El que no nace de nuevo, el que no nace de arriba, no puede entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿cómo traducís eso al castellano? Tiene que hacer una opción. Por eso es interesantísimo que Jesús le dice, el que no renace anosen, no puede entrar al cielo. Y Nicodemo dice, ¿cómo hace uno para entrar de vuelta al vientre de la madre? Él entendió esto. Y Jesús quiere decirle esto. ¿Por qué se confundió Nicodemo? Por esto, ¿no? Imagínense que yo voy, hago este chiste que en castellano es entendible fácilmente por la ambigüedad de las palabras. Y te digo esto, ¿qué querés que te diga? Yo a Santander no lo banco. Entonces se ríen rápidamente, supongo, porque saben que Santander es un banco, el Banco Santander, pero además bancar es aguantar a alguien. Ese juego de palabras es entendible solamente en castellano. Lo traducís al inglés y dicen, ¿no? Entonces, esto que pasa con la lengua castellana pasa también con los evangelios en griego o con el hebreo. Con esto quiero decir que las traducciones siempre intentan ser lo más fiel posible, pero no hay una traducción que sea perfecta. Por eso dicen que Santa Teresita del Niño Jesús, a quien aquí en Buenos Aires, en esta parroquia San Miguel, se le da un culto muy especial, Santa Teresita decía que ella, si hubiera sido sacerdote, desearía haber estudiado hebreo y griego para leer la escritura en su lengua original y poder captar directamente en toda la riqueza lo que la escritura nos dice. Con esto creo que tenemos suficiente por el día de hoy. Reitero que el tema de hoy es un tema un poquito complejo, pero lo que intentamos mostrar es, básicamente, y con esto sintetizo, y voy dando como un punto final, es cómo es que la Iglesia determinó
la iglesia, la comunidad creyente, determinó que eran 73 los libros de esta biblioteca. 46 para el Antiguo Testamento, 27 para el Nuevo Testamento. ¿Cuáles fueron los criterios? La comunidad cristiana, la comunidad creyente del pueblo de Israel, consideraba sagrados algunos y otros. ¿Y cuál era la señal de que consideraba sagrados a unos sí y otros no? Que a unos sí les daba uso litúrgico, de modo generalizado y extendido, y a otros no les daba uso litúrgico. Por eso es una, perdón lo que voy a, no es perdón, lo digo, es una aberración, es un abuso litúrgico, el padre Ricardo creo que lo dijo, cuando a veces en algunas liturgias, en vez de leer como segunda lectura la carta de San Pablo, leen la carta del padre fundador de no sé qué congregación. Pero si la iglesia tenía esa cautela de usar en la liturgia los libros sagrados y otros que eran muy buenos no los usaba, pero ¿quién pensamos que somos nosotros? Oiga, nos paramos arriba de 2000 años de historia, no podemos tirarla así nomás como por la basura o a cualquier lado, ¿no? Entonces, ¿cómo la iglesia discernió que estos 73 eran los libros sagrados? Y es por el uso litúrgico generalizado y extendido. Y la segunda cosa que intentamos ver es cómo del texto original se fueron dando copias, en algunos casos traducciones de alguna de esas copias, y de esta traducción copias, y cómo todo este conjunto de distintas copias, de los cuales se encuentran manuscritos por excavaciones arqueológicas, permiten reconstruir por crítica, por reglas de la crítica histórica y literaria, llegar a una reconstrucción del texto original. Y que es muy interesante, yo lo charlaba hoy, antes de darles la charla, me comuniqué por videollamada con un sacerdote amigo, el padre Carlos de Paraná, que estudió Biblia, y yo le decía, esta multiplicidad de textos y de testimonios y de copias, de algún modo confirma la presencia de la comunidad. Porque si hubiera un solo texto original, y lo tenemos, uno puede falsear un solo texto original. Pero cuando vos tenés un montón de copias dispersas, que en el norte de África, que en las Galias, que en Jerusalén, de distintos puntos, y los vas confrontando, y es cierto que a veces hay diferencias, yo quiero decir una cosa, en la historia del texto no es todo lineal y perfecto, sino que a veces se sacan los ojos los estudiosos. Y esto daría para estudiar 2 o 3 años, cosa que yo no estoy en condiciones de dar, claramente. Pero la presencia en distintos puntos de copias que van ensamblándose, van mostrando la presencia de algo que trasciende lo local y es la comunidad, que es la iglesia, y la acción del Espíritu que conserva en la iglesia. Por eso, y con esto cierro, nosotros no somos la religión de un libro, sino que somos una comunidad que nos hemos encontrado con una persona, que es Jesucristo, que es la encarnación de Dios, y en torno a esa persona lo hemos conocido, esa comunidad que lo ha conocido lo ha transmitido, y eso que ha transmitido lo ha puesto por escrito en la Sagrada Escritura, que está en el corazón de la Iglesia por su vinculación con Cristo, ¿no? Y por su conservación de la comunidad. No es la sola Escritura. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.